Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a ver en esta ocasión cómo tejer este suéter sin mangas o chaleco sin mangas. En México le conocemos como chaleco. Y bueno, vamos a verlo paso a paso. Vamos a ir construyendo primero cada uno de los cuadritos. Puedes hacerlo en la combinación que tú quieras de colores o puedes utilizar un solo color. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Es Tere Olala. Puedes también buscarme en todas las redes, aparezco como Tere Olala. Cualquier duda o comentario que quieras hacerme, puedes dejarlo aquí en la parte de abajo donde aparecen los comentarios o puedes enviarme un mensaje directo vía Instagram. Los materiales que vamos a utilizar serían, en mi caso que haré 3 combinaciones diferentes de Granny Square, voy a utilizar 4 colores, 3 colores van a ser para los cuadritos y un color, este que ven por aquí, que es el gris oscuro, será el color que una a todos los cuadritos entre sí y también corresponderá al área de la bocamanga, el cuello y el resorte. De estos 3 colores, que es el gris claro, el morado y el azul, utilizaré 50 gramos de cada uno, y del gris oscuro, que es el que une a todos los cuadritos, los Granny Square, serán 100 gramos lo que utilizaré. Este chaleco se hará en medida mediana a grande. Más adelante te enseñaré cómo puedes determinar una talla más grande y una talla más chica. Este hilo estambre es 100% acrílico y tiene un grosor aproximado de 3 a 4 milímetros de grosor. Otros materiales que vamos a utilizar serán un ganchillo del número 6, unas agujas circulares de 40 centímetros para tejer el área de la bocamanga y el área del cuello. Unas agujas como estas del número 4,5 se utilizarán para tejer el área del resorte de la parte de abajo. Tijeritas, algunos marcadores, una aguja capotera o lanera, cinta de medir. Y para hacer tus anotaciones te recomiendo un cuaderno, una calculadora y un lápiz. Esto sería más o menos como se vería en el frente el chaleco. Estas serían las medidas de mi chaleco. Yo ya lo hice, ya lo terminé y lo medí, y estas son las medidas que tiene para una talla de mediana a grande. El ancho total sería de 90 centímetros, de frente mide 45 centímetros, de altura mide desde el hombro hasta la cintura, mide 50 centímetros. La bocamanga por el lado del frente mide 28 centímetros, o sea que la bocamanga rodea con 56 centímetros. Ancho de los hombros es igual que el ancho de abajo, 45 centímetros. El ancho de un hombro sería 17 centímetros. El ancho de el resorte de la bocamanga y del cuello es de 3 centímetros y el ancho del área del resorte de abajo es de 6 centímetros. Entonces, si tú quieres hacer una talla chica, necesitas hacer tus cuadritos de 10 por 10 centímetros, talla mediana 11.5 por 11.5 centímetros, talla extra grande. En la talla mediana es talla mediana y grande, y talla extra grande lo puedes hacer los cuadritos de 13 por 13 centímetros. ¿Cómo vas a alcanzar una medida menor o mayor con el patrón que te voy a dar para tejer los Granny Squares? Lo que vas a hacer es ir haciendo las vueltas, y cuando tú llegues a la medida de tu talla, entonces ahí vas a parar. Puedes hacer de estas primeras vueltas. Aquí, por ejemplo, tengo un Granny Square, va 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estas 6 vueltas, puedes hacer una más si vas a hacer la medida XL o extra grande. Y después terminar con el área que es en el color neutro, ¿ok? Si tú vas a hacer una talla chica, entonces haz una vuelta menos en estos 2 cambios de color, en lugar de 7 a 6 vueltas para que llegues a la medida menor, que sería talla chica. Y si tú vas a hacer una medida mediana o grande, bueno, haz todo igual tal como lo voy a mostrar en el video. Ahora sí, vamos a empezar. A continuación vamos a ver cómo tejer el Granny. Este es una combinación de las 3 que voy a hacer.
esta es otra. Aquí me faltaría la orillita y esta es otra. Son 3 combinaciones que voy a utilizar en este chaleco. Te voy a enseñar cómo hacer esta. Vamos a utilizar 3 colores. Vamos a empezar con el color más claro, que en este caso es el color gris, gris claro. Empezamos, vamos a hacer un punto de inicio. Y con nuestro ganchillo del número 6, vamos a hacer 4 cadenitas al aire, 4 cadenas, y vamos a hacer un círculo de cadenas. Entonces vamos a este último hebrita que tenemos aquí, la vamos a juntar con la primera y vamos a hacer un punto deslizado, ¿ok? Ahí ya tenemos nuestro círculo de cadenas. Vamos a hacer 3 cadenas al aire y en el círculo vamos a hacer 2 puntos altos. Un punto alto, otro punto alto. Aquí vamos a hacer 2 cadenitas al aire y vamos a tejer en el círculo 3 puntos altos. Aquí esta fue mi primera vuelta o mi primera ronda. Vamos a subir 2 cadenas al aire, vamos a dar vuelta al trabajo y vamos a tejer aquí un punto alto y otro punto alto. Las cadenitas van a simular nuestro primer punto alto y vamos a construir 2 puntos altos, uno arriba de cada espacio que haya de los puntos altos que se tejieron abajo. En el espacio voy a tejer un punto alto, voy a tejer 2 cadenas al aire y otro punto alto en ese espacio. En los siguientes espacios, que son 3, voy a construir un punto alto en cada uno. Vamos a hacer 2 cadenas al aire, vamos a dar la vuelta y vamos a tejer un punto alto en cada punto alto de abajo. 1, 2, 3. Y en el espacio que dejamos de las 2 cadenas vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Vamos a construir un punto alto, separamos con 2 cadenas al aire y construimos otro punto alto en el espacio. Seguimos construyendo puntos altos en todos los espacios que resten. Esa fue la tercera vuelta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 separados esos puntos altos por 2 cadenitas al aire. Vamos a subir a la cuarta vuelta con 2 cadenas al aire, damos la vuelta y vamos a repetir lo mismo, un punto alto en cada espacio. Cuando llegamos al espacio de las 2 cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos pegaditos, los vamos a separar con 2 cadenas al aire y vamos a hacer 2 puntos altos, otros 2 puntos altos. Por lo que en nuestro espacio nos quedarían 4 puntos altos, 2 cadenitas y otros 2. Seguimos haciendo puntos altos en los siguientes espacios. Cuando llegamos al penúltimo punto alto, antes de construir el último, aquí vamos a poner nuestra labor en espera un poquito. Vamos a traer el segundo color, que en este caso sería el color morado o lila. Al gris le voy a cortar a los más o menos como 10 centímetros. Voy a traer el color lila y lo voy a unir. Tengo así mis 2 hilos encontrados, voy a
amarrarlo de este lado, un nudo sencillo, con la hebra morada y después con la hebra gris amarro en el morado. Cuando ya tengo los dos nudos, jalo a que se junten, aprieto un poco más y corto. Ahora sí, sigo tejiendo. Hago el último punto que me faltó. Hago 2 cadenas al aire para dar la vuelta, para construir la siguiente vuelta, que sería la número 5. Construimos igual puntos altos en cada espacio. Que aquí serían, aparte de las 2 cadenitas que subimos, serían estas. Construimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. En el espacio vamos a hacer 2 pegaditos, 1, 2, 2 cadenas al aire y otros 2 puntos altos en ese espacio. Y seguimos construyendo puntos altos en cada espacio. Dos cadenas al aire y seguimos. Esta sería la vuelta número 6. Llegamos al espacio de en medio. Vamos a construir igual 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 cadenas al aire, otros 2 puntos altos. Y seguimos. En la siguiente vuelta vamos a hacer nada más una cadena al aire. Vamos a ir tejiendo puntos bajos. Y al llegar al espacio vamos a hacer 2 puntos bajos que estén juntos, una cadena y otros 2 puntos bajos. Y seguimos haciendo en los siguientes espacios puntos bajos. Antes de llegar al último punto, vamos a poner en espera nuestro tejido. Vamos a cortarle al hilo porque vamos a cambiar de color. Vamos a traer el color, el último color de los 3, que en este caso sería el color gris oscuro. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Amarramos el hilo morado con el gris y al revés, el hilo gris con el morado. Cuando ya lo tenemos así, jalamos, se juntan y cortamos. Tejemos el último punto bajo. Ahora con este color vamos a avanzar todo alrededor hasta acá. Y aquí vamos a hacer algo diferente, pero todo esto va a ser con puntos bajos. Entonces vamos a hacer aquí una cadena al aire. En esta base de aquí
Ahora vamos a ver los puntos altos acostados. Entonces vamos a ubicar bien dos espacios que serán muy importantes porque ahí vamos a ir tejiendo los puntos bajos. Aquí en esta parte se ven unos hoyitos por ahí. Ahí vamos a poner punto alto, perdón, punto bajo. En esto, en lo largo del punto alto, vamos a también agarrarlo por la parte del medio y vamos a ver otra vez unos como hoyitos que son como las bases de los puntos altos. Este. Entonces en ese de aquí de la orillita, ahí vamos a montar uno, a mitad de punto alto otro, en su base otro, aquí otro y así. Entonces tejimos, ya terminando con el color morado, tejimos un punto, una cadenita al aire y en este vamos a hacer un punto bajo. En esta base un punto bajo. En lo largo del punto alto, punto bajo. Cuando llegamos al anillo de cadenas vamos a construir 4 puntos bajos, 3, 4 y seguimos. El siguiente punto bajo lo vamos a hacer a la mitad del punto alto y vamos a seguir igual. Vamos a llegar aquí a la mera esquina. Vamos a construir, a poner un punto bajo y vamos a hacer 2 cadenitas al aire. Vamos a contarlos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ¿ok? Porque sería aquí en los 4 del anillo. Serían 2, estos son 14 y luego volvemos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el punto que pusimos aquí. Justo como para iniciar ahora este tejido que será diferente. Ya hicimos las 2 cadenitas al aire y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Ok, vamos a construir otro punto alto en la tercera cadenita, en el tercer espacio. Aquí está 1, 2, 3. Aquí en este espacio donde construimos ese punto vamos a hacer otros 2, de manera que quedarán 3 puntos altos en un solo espacio. Así. Vamos a hacer lo mismo, vamos a brincar 2 y en el tercero construimos 3 puntos altos. Nuevamente brincamos 1, 2 en el tercero. Tres puntos altos. Aquí vamos a hacer 2 cadenas al aire porque vamos a brincar más en la parte de abajo. Entonces es aproximadamente aquí. ¿Ok? Ahí vamos a hacer otros 3 puntos altos. ¿Ok? En la parte de abajo quedaron 3 y 2 cadenitas acá arriba. Hacemos 2 cadenitas y brincamos 3 espacios abajo. 1, 2, 3 y en el cuarto ahí vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos. Brincamos 2 espacios y hacemos 3.
brincamos 2 espacios y hacemos 3. Aquí brincamos 2 y hacemos 1, 2. ¿Ok? Entonces aquí para terminar vamos a hacer una cadena al aire y vamos a jalar el hilo y a cortar. Así termina nuestro granny. Es muy sencillo de hacer, solamente hay que ir como haciéndolo paso a paso, hacerlo varias veces y ya después te lo vas a aprender de memoria. No va a haber ningún problema porque es sumamente fácil. Por ahí te estaré compartiendo también el patrón del granny del chaleco para que lo tengas si te sirve más. Aprenderlo de forma escrita lo vas a tener y si te sirve más de forma visual va a estar en el video. Cualquier cosa que no hayas visto bien puedes regresar el video y hacerlo las veces que necesites para aprenderte el patrón de este granny en diagonal, que es sumamente sencillo. En esta última parte solamente quiero que aprecies que esos 3 puntos altos que se tejieron juntos fueron, por ejemplo, aquí fue cadenas al aire y un punto alto, aquí fueron 3 conjuntos de 3, o sea, 1, 2, 3, el de en medio, 1, 2, 3 y los últimos 2 que se tejieron, 2 puntos altos. Entonces aquí y acá quedan 2, en medio queda 1 y en los lados quedan 3. Entonces de esa forma se ve uniforme. Podrás utilizarlo así, podrás utilizarlo para acá, para abajo, lo que es el detalle de lo calado. Entonces yo te recomiendo que bloquees la prenda, que es nada más mojarla, que lo dejes ahí en un tapete con sus alfileres para que agarren una forma cuadradita bien uniforme. O puedes no bloquearlo y utilizar así tu prenda, no hay ningún problema, pero siempre se recomienda el bloqueo de las piezas. Vamos a necesitar 25 cuadritos para construir todo el chaleco o suéter sin mangas o chaleco sin mangas o chalequillo, como sea que le digan en tu país. Vamos a necesitar 25. Entonces vamos a avanzar y ahorita te voy a decir cómo unir los grannies. Yo aquí casi tengo ya todos los grannies unidos, pero dejé algunas partes sin unir para mostrarte. Esta unión se hace viendo los cuadritos pues de frente, no por la parte del reverso, sino que de frente, para que no te hagas bolas. Es más fácil hacerlo así. Por ejemplo, en esta parte voy a unir la parte del costado. Voy a cortar más o menos como que lo que mide de aquí a aquí, ¿verdad? Pero un poquitito más, unos 10-20 centímetros más. Voy a agarrar mi aguja capotera y me voy a ir aquí en esta parte. Espero que se alcance a ver. Aquí en esta parte del costado del granny está como la trencita, una trencita que se formó cuando hicimos los puntos bajos alrededor. Vamos a meter así la aguja. Vamos a meter la aguja así, que salga por ahí mismo, que salga, ¿ok? Que entre y salga. Y luego nos vamos a ir al granny de enfrente y vamos a hacer lo mismo. En la mera esquina vamos a meter y que salga también ahí mismo. Como que agarra nada más una hebrita y es del costado. Y entonces ya que hicimos de este granny de acá, vamos a irnos al de acá. Y vamos a hacer así lo mismo. Puedes irlo dejando flojo, no importa, ahorita lo vamos a apretar. Del frente y de acá. Y así vamos a seguir hasta que lleguemos más o menos como a la mitad. Más o menos como a la mitad, que sería por aquí. Cuando ya llegamos a la mitad, y si lo dejamos flojito,
Nada más le vamos a jalar. Vamos a jalarle al hilo que estamos cosiendo. Le vamos a jalar y ya se va a apretar. Se van a juntar los dos granis. Y vamos a seguir así hasta la orilla, sin brincarnos ningún punto. Si ves que, o si te intuye que de un lado tienes más puntitos que del otro, lo que puedes hacer del lado que veas más puntos, incluso los puedes contar. Por ejemplo, aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la orilla, y acá me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta la orilla. Entonces ahí tengo 2 de sobra de un lado. Puede pasar. Voy a, en lugar de sacarlo así por el mismo puntito, voy a brincar uno más para acá. 2 del lado que es más largo, y del lado que es más cortito, pues ahí lo sigo normal, ¿verdad? Uno de un lado, uno del otro, a excepción de estos que agarré más acá de 2, para que cuando se junten se nivelen. Claro que si de un lado tienes, no sé, 5, 6, 8 puntos de más, bueno, ahí sí va a haber problema, porque se supone que los cuadritos miden lo mismo de cada lado. Miden casi los mismos puntos de cada lado, ¿ok? Entonces, ahí ya casi estamos terminando. Para llegar los dos a la esquina. Y nuevamente vamos a jalar para que se una. Y nunca dejes de agarrar el de abajo, porque pues si le jalas y se va, otra vez tienes que hacer la costura. Entonces, así se unen. Así se unen. Ese fue muy sencillo porque nada más pues era este con este. Pero, por ejemplo, de la parte de enfrente, yo ya uní la mayoría de ellos, pero dejé la línea de abajo sin unir. Entonces yo ya uní así lo que es vertical. Son 2 líneas en vertical. Entonces uní pero tenía estos aquí, entonces seguí, ¿verdad? Uniendo por aquí. Y entonces seguí en estos dos aquí en la tercera línea, que es casi la del cuello. Que se ve la parte de atrás, que es casi la del cuello. Entonces seguí todavía por aquí, uniendo. Y ya aquí termino, ¿verdad? O puedo con el mismo hilo, si me sobra, unir este de aquí, el granny que va en el hombro. Y entonces ya me vengo para acá, a esta parte, y aquí empecé uniendo como lo hice ahorita. Ajá. Pero pues obviamente aquí tengo que considerar que el hilo sería más largo, ¿verdad? Porque voy a coser 3 grannies. Más bien 6 grannies, ¿verdad? Pero pues van a ser 3 líneas hacia arriba. Entonces sigo uniendo por aquí, por aquí, por aquí. Agarro los otros 2 cuadros y los pongo aquí y sigo uniendo. Si me sobra hilo, uno la parte del hombro, esta de aquí. Entonces pues ya aquí ya casi está todo unido. Luego ya que ya uní las verticales, bueno, uní la parte horizontal, que es esta de aquí, ¿sí? Aquí dejé una parte horizontal sin tejer, sin coser, perdón, que sería esta. Así se ve cuando no está unida, pero sí está unida la parte de las verticales. Entonces voy a unir esa parte. Considero siempre más o menos la distancia que hay de aquí a aquí y un poquitito más, ¿ok? Enhebro mi aguja. Voy a voltear el chaleco así para que me sea más sencillo. Entonces voy a empezar a unir igual, pues, de la mera esquinita. Y ahí empiezo en las esquinas. Esquina de un lado y esquina del otro lado. Y así me voy cosiendo toda la hilera. Hasta llegar allá del otro lado.
Ahora sí ya terminé de unir todos los granis que tenía. Aquí ya empecé a tejer uno de los resortes. Yo los resortes los voy a hacer separados, o sea, esta parte no va a ir junta con el resorte de la parte de enfrente, solamente por cuestión del diseño, pero si tú quieres puedes hacer todo el resorte pegado. Puedes tejerlo en dos partes igual y al final unir esta parte con la parte de enfrente, o sea, coserle, o puedes utilizar agujas circulares. Por esa razón te pedía al principio del video en tus materiales que consiguieras agujas de tejer de las separadas, porque yo esta parte lo voy a hacer así, ya tejí esto, y agujas circulares para hacer el cuello y para hacer la bocamanga. Pero si tú hicieras esta parte con agujas circulares, serían unas agujas que estuvieran más anchas. Estas son muy pequeñas, en cuanto a la longitud miden 40 centímetros. Y las que son para tejer pues lo alrededor del suéter, que sería por ejemplo un resorte, serían de 80 centímetros. Pero puedes hacerlas fácilmente con estas de 2, ¿ok? Lo único que no se puede hacer con 2 son los resortes y el cuello. Son del número 4,5 las dos agujas, y te voy a decir cómo se van a montar los puntos de aquí en la parte de abajo. Yo aquí partí a la mitad mi tejido y puse un marcador. Entonces ahí mismo, ahí en ese marcador donde también empecé para el resorte para la parte de atrás, voy a agarrar mi hilo así. Y voy a traer mi hilo aquí a esta parte donde está pues toda la trencita, todos los puntitos que se ven aquí en la orillita de todos los granis. Voy a jalar el hilo, lo voy a pasar a través de un espacio de esas trencitas y lo voy a tener así en la aguja. Voy a ir haciendo puntos de cada espacio de trencita, de cada espacio de estas que se ven aquí. De esto, por ejemplo aquí hay 3, 1, 2, 3, de esos 3 voy a sacar uno de cada uno, este, y así me voy a ir toda la orilla hasta llegar al otro extremo donde tengo mi otro marcador. Aquí ya tengo montados todos los puntos que salieron de recorrer los 3 granis de enfrente y medio de cada lado. Ya llegué al último marcador, digo al último punto donde tengo mi marcador, y ahí ya terminaría de montar todos mis puntos. Daría vuelta a la aguja para empezar a tejer. Entonces voy a hacer puntada de resorte, un derecho y un revés. Primer punto si lo tejo. Revés, derecho, y así. Aquí sí ya no voy a tejer holgado, voy a hacerlo pues como debe de ser, ni holgado ni apretado, de acuerdo a mis agujas. Y así voy a ir hasta tejer un poquito menos que lo que ya tenía de resorte a la parte de atrás. El resorte del frente lo voy a hacer un poquito más cortito. Por ejemplo, este mide 6 centímetros, digamos que el de frente va a medir unos 4 centímetros y medio, 5 más o menos como esto. Acá en este tejí 1, 2, 3, 4. Tejí 14 vueltas, llegué a 6 centímetros y la vuelta donde se cierra, ¿ok? Entonces voy a tejer unas 8 vueltas y ahorita reanudamos el video para enseñarte cómo vamos a cerrar esta pieza, tanto esta como el cuello y la parte de las bocamangas se va a cerrar igual. Entonces ahorita reanudamos. Esta es la parte del resorte del frente que yo tejí. Te dije anteriormente que la parte de atrás y el resorte de la parte de adelante los voy a poner separados, así van a quedar, así es el diseño. Si tú quieres puedes unirlos, ya que los termines puedes unirlos por aquí. Entonces te quedará un resorte normal como de cualquier suéter. A mí me gusta que vaya a quedar así, separado. Por tal motivo, el resorte de atrás es un poco más ancho que el resorte de adelante. Acá tejí entre 12, 13 vueltas más o menos, más el cierre, la vuelta de cierre. Y aquí tejí, ahorita llevo 10 puntos. Voy a enseñar cómo hacer
¿Cómo hago yo el cierre, de la vuelta de cierre de esta pieza? Aquí tenemos estos dos primeros puntos. El primer punto es un revés y un derecho. Los dos puntos los vamos a pasar por nuestra aguja. Bueno, aquí ya anteriormente dejamos un hilo largo, aproximadamente de 1 metro, más o menos. Sacamos este primer punto, lo voy a pasar por aquí la aguja con el hilo y voy a pasar sobre el segundo también. Voy a pasar todo mi hilo por esos dos puntos. Ok. Aquí en esta parte tengo el derecho y tengo el revés. Voy a regresar al revés. Voy a buscarlo por acá por la parte de atrás. Voy a meter el hilo otra vez. Y este punto que es revés voy a tomarlo por esta parte de aquí. Así. Saco todo el hilo. Ajusto el hilo, más no lo aprieto tanto porque luego se me pierden los puntos. Aquí, por ejemplo, está el segundo punto que era un derecho. Voy a buscar donde atravesó el hilo. Este es el último punto de ese derecho. Entonces, por aquí metimos ahorita el hilo. Por aquí vamos a meterlo de nuevo y vamos a agarrar el siguiente punto que es un derecho y vamos a meter así la aguja, ¿ok? Cuando ya lo sacamos, pasamos todo el hilo. Vamos a regresar. Acá buscamos el derecho, perdón, el punto anterior a este, que sería un revés. Vamos a buscarlo por esta parte. Aquí está el último. Buscamos el último. Lo agarramos así. Y en la aguja agarramos también el que sigue, que es revés, y metemos la aguja así, ¿ok? Y así vamos a ir haciendo esto con todos los puntos. Aquí agarramos el derecho con el derecho que sigue, así. Pasamos el hilo. Buscamos el revés. Lo buscamos por esta parte de acá y buscamos el revés, pero lo ganchamos por esta parte de acá. Entonces así vamos a ir haciendo este cierre. Se va agarrando el derecho con el derecho. Y el revés. El revés con el revés. Derecho con derecho. Como ves, no aprieto tanto. Y el revés con el revés. Derecho con derecho. Y acá está el revés. Con el revés. Y este cierre que hacemos aquí en esta parte se hace diferente al cierre de otras de las prendas que usualmente solemos hacer. La forma en que vamos cerrándolo con las mismas agujas. Esta es una forma de cerrar diferente con una aguja y el hilo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que esta parte de aquí queda un poquito elástica y queda más prolijo la forma. Esta última como hilera queda pues bastante prolija, podría decirse. También la otra queda muy bien. Solo es una nueva forma y quería mostrarla aquí en este video.
Esta es una forma que yo ya utilizo para todos mis prendas que son tejidas en 2 agujas y me gusta bastante, me gusta más cómo se ve este terminado que el terminado que usualmente utilizamos y que es más sencillo, pero si se te hace muy difícil que a mí al principio cuando lo aprendí se me hacía un poquito complicado. Entonces, si se te hace muy complicado, puedes ir a ver otro de mis videos. Te lo voy a dejar enlazado en la parte de aquí de arriba o en la parte de abajo donde está la descripción del video. Ahí lo puedes encontrar también. Entonces, yo voy a seguir trabajando aquí en este resorte y ahorita nos vemos. Aquí llegué al último punto de mi resorte donde lo estoy cerrando. Ya nada más me toca juntar este derecho con el último derecho. No es nada del otro mundo, solamente regreso aquí al anterior que era un revés. Regresas nada más al punto anterior, haces ahí un nudito. Puedes pasar así como varias veces el hilo. Y aprietas. Así termina. Y ya por ahí puedes cortar el hilo o dejar un trocito para que después más tarde, ya que termines la prenda, puedas esconderlo. Y te voy a mostrar cómo se ve. Podemos ver cómo queda así como un poquito redondeadito esta parte. Se ve bonito y me gusta mucho. Y tenemos resorte del frente, resorte de atrás, que en realidad no varía mucho como el largo, pues como 1 centímetro la diferencia. Y así queda. Así quedaría esta parte de aquí de los resortes. Vamos a proseguir con el área del cuello y el área de las bocamangas, que ahí vamos a utilizar ahora las agujas que son agujas circulares. Ahorita vamos a verlo y te voy a enseñar cómo vamos a montar esos puntos. Para tejer lo que es el cuello y montar los puntos a las agujas que son circulares, voy a tomar un poquitito de hilo y aquí en la parte de enfrente donde está este cuadrito así, vamos a poner unos puntitos aquí en la esquina aquí unos puntitos como a manera de relleno y aquí otros puntitos, ¿ok? Entonces vamos a agarrar un pedacito de hilo. Punto deslizado, punto de inicio. Voy a meterlo por aquí, cerquita de la esquinita. Con el mismo ganchillo. Y voy a tejer 3 puntos medios. Tres puntos medios, así como viste, y un punto deslizado y una cadena al aire, así para cerrarlo. Entonces ya mi cuadrito que tenía aquí, así la esquinita, ya no está tan esquinita, sino va a quedar un poquito redondeadito. Igual, si no quieres hacerlo, no lo hagas. De todas formas, el cuello va a adoptar una forma circular. Se adapta el tejido. Parece magia, pero sí se adapta, se ve circular. Entonces lo hacemos del otro lado. Igual voy a empezar a hacer puntos y pasarlos a la aguja en cada una de las trencitas, así le digo yo porque parecen unas trencitas, pero son como cadenitas los que se ven, son espacios donde podemos montar puntos. Entonces en cada una que veas jalas un poquito de hilo para ir pasando puntos a la aguja, ¿ok? Que son las agujas circulares.
todo alrededor del cuello hasta que llegues nuevamente a esta parte, que ya des toda la vuelta y llegues aquí, ¿ok? Más bien aquí, aquí, que sea el último punto ahí. Aquí quiero hacer un paréntesis, por ejemplo, en el área del cuello, si tú ves que alrededor serían, por decir que 40 puntos, 50 puntos, y lo vas a tejer con la aguja 4,5, que es la que yo estoy utilizando, te recomiendo que aumentes un poquito más de puntos para que pueda como esa parte del cuello como que estirarse a la hora que tú te lo pongas, que metas la cabeza por ahí. Si queda muy reducido, 40 puntos, 44 puntos son muy poquitos para el área de la cabeza. Para aumentar los puntos, los vas a aumentar a la hora de ir montando los puntos aquí en la aguja, por ejemplo. Si tienes aquí este de aquí, si ya agarraste este, por ejemplo, aquí quiero aumentar, pero no quiero, si lo agarro de aquí, aquí serían los básicos, ¿no? Pero si yo puedo aumentar aquí en este espacio, aquí puedo aumentar uno, aquí agarro aquí puedo buscar otro espacio donde pueda meter otro. No tiene que ser necesariamente como en las trencitas. Si quiero aumentar, busco espacios que estén entre una trencita y otra y ahí puedo aumentar un poquito. En mi caso yo puse 85 puntos en el cuello y eso es lo que me funcionó a mí. O sea, aumenté aproximadamente 20 puntos. Digamos que en cada cuadrito aumenté 5. Aquí llegué justo al espacio anterior a donde empecé. Ya no me quedan más espacios para hacer puntos. Entonces ahí es donde va como a iniciar cada vuelta. Igual voy a hacer punto de resorte o punto elástico. Voy a poner un marcador aquí en el primer punto para tener localizado el inicio de las vueltas. Entonces vamos a tejer punto de resorte aproximadamente unos 3 centímetros a 4 centímetros y en la parte de la bocamanga, de las bocamangas, va a ser igual, entre 3 4 centímetros, depende de tu gusto. Ya que llegues a esa medida, vamos a hacer el cierre como ya lo viste en la parte del resorte enfrente, de esa misma forma que cerramos ahí. Entonces voy a seguir tejiendo esta parte del cuello, ahorita vamos a ver cómo queda y después me voy a ir a hacer lo que son las mangas, que son las bocamangas. También va a ser como un pequeñito resorte de unos 3 centímetros, entre 3 4 centímetros y ahorita te veo. Así queda mi cuello. Ahorita vamos a hacer una bocamanga, lo voy a hacer con las mismas agujas que tejí el cuello, aunque la bocamanga es pues un área más grande. Serían 105 puntos los que montaríamos en nuestras agujas circulares. Entonces voy a seguir tejiendo, voy a cerrar y voy a hacer la otra bocamanga y todo igual, nada diferente. Ya lo vimos cómo montar los puntos, cómo tejerlos, cómo cerrar y lo voy a cerrar de la misma forma. Entonces vamos a seguir tejiendo aquí y ahorita nos vemos para ver cómo quedaría nuestra pieza. Y bueno, ese es el resultado. Así queda el chaleco. Espero que te guste y te animes a tejerlo. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario puedes encontrarme en redes como Tere Boralá. También dale like al video, comparte y suscríbete a este canal. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.